Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cantillo, soy el coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y les doy la bienvenida a nuestro seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Silvana Montoya, profesora titular de la Universidad EAFIT, que nos va a hablar sobre los efectos de sitio y licuación sísmica, particularmente las experiencias del sismo de Noto en Japón, que ocurrió en enero del presente año. La doctora Silvana Montoya es doctora en Ingeniería Civil, profesora de Ingeniería Civil en el área de Territorios y Ciudades de la Universidad EAFIT. Es secretaria de la Comisión Técnica de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y coordinadora del Comité de Investigaciones en la Cátedra Matilda y las Mujeres en Ingeniería. Entonces, bienvenidos todos. Ya le quito el sonido a los nuevos ingresos y adelante, Silvana. Muchas gracias por todo. Gracias Carlos, gracias a todos los asistentes. Eh, yo estoy como al mismo tiempo organizando estos seminarios y esta vez quise presentar también porque es una experiencia de vida para mí muy enriquecedora y conectándolo, y lo que quiero hacer hoy es conectarlo un poco con la investigación y ojalá lo que pudiéramos sacar de experiencias de Japón para traerlas a Colombia. Voy a empezar a compartir pantalla. Sin embargo, también les recomiendo, les agradecería si me pueden también participar, por lo menos con micrófono, o si no con el micrófono, con el chat, porque les voy a hacer unas preguntas también al principio de la presentación. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, sí, estamos viendo. Listo. También la presentación. Por lo general, estos seminarios duran entre 1 hora, a veces más. Yo la quiero hacer un poco más corta también para abrir al público para preguntas, comentarios y tener un espacio de conversación. Entonces, ya el título lo mencionó Carlos. Yo quiero también pues, aclarar que no es una charla muy técnica de todo lo que es efectos de sitio y de todo lo que es licuación sísmica. Quizás para eso habrá otro momento, pero en este caso, como les dije, me quiero enfocar en esas experiencias que viví el 1 de enero del 2024 y durante mi estadía en Japón. Eh, Primero, quiero agradecer a la Universidad de AFIT y a la Universidad de Kioto, en la que estuve durante 4 meses en pasantía de investigación, también con el financiamiento, y agradecer el financiamiento de la Asociación Japonesa de Mujeres en Universidades, para también las mujeres o personas que conozcan que quieran hacer este tipo de pasantías, me pueden escribir, con gusto les apoyo en este proceso. Un poco del contenido que les voy a presentar, pero muy brevemente. Efectos de sitio y licuación sísmica, realmente, como les dije, brevemente las definiciones básicas. Generalidades del sismo de Noto de Japón de enero del 2024. Luego, más que todo, las fotografías de la visita que tuvimos hacia finales de enero en la ciudad de Uchinada respecto al tema de consecuencias de licuación y efectos de sitio en la ciudad de Guayima. Por último, algunas conclusiones, comentarios generales. Bueno, con respecto a los efectos de sitio y licuación sísmica, lo primero que me gustaría mencionar es cómo se propagan las ondas sísmicas, ¿cierto? Y este es un cuadro tomado de, bueno, varios lugares, en especial este es del proyecto Sigma en la Unión Europea, y básicamente tiene tres bloques subrayados aquí. Primero, la propagación de ondas se define a partir del tipo de falla y la energía de la falla, desde la dislocación del segmento de falla, lo que llamamos el hipocentro, y luego la propagación de onda es todo lo que está involucrando procesos de distancia y de atenuación de las ondas sísmicas, pero también de transformación de las ondas, de dispersión
Y ya por último, efectos de sitio en los que pues caben los efectos topográficos debido a las montañas y los cambios de elevación en el terreno, los cambios de tipos de suelo litológicos y, y programas y que algunos aspectos especiales como por ejemplo el tema de licuación. Todo eso es lo que para mí es efectos de sitio, litológicos, topográficos y efectos de licuación. Bueno, pero una parte importante es cómo se va a propagar esa onda y cómo se va a modificar a partir de estos efectos. Aquí entonces les voy muy brevemente a hacer el ejemplo de los efectos litológicos a partir de escuchar estos sismos. No sé si de pronto ustedes me van a poder escuchar aquí porque no sé si compartí el audio. A ver, la idea es que escuchemos, más que veamos un acelerograma, escuchemos la diferencia entre dos sismómetros. Un sismómetro está registrado en roca y un sismómetro está registrado en suelo blando, pues en una arena. La onda viaja más rápido en la roca, a mayor velocidad de onda de corte, y entonces eh, aumenta las amplitudes y viaja a frecuencias más bajas. Bueno, entonces aquí, ¿van a escuchar esto o no? Sí, sí se escucha. Bueno, traes el sismómetro 1 y luego el sismómetro 2. Nuevamente el 2, Se escuchan como igual. otra vez el 1. ¿Alguno que pueda levantar la mano que se atreva a decir cuál el sismómetro está en roca? Voy a volver a ponerlos los dos. Sismómetro 1 y el 2. Ah, gracias, por ahí dijeron. ¿No se escuchan ninguno de los dos? Voy a tratar de subirle el volumen o yo creo que si cada persona le sube el volumen, a ver si mejora. Ahí, Esteban, ninguno, todavía no se escucha. No es sensible la diferencia, realmente no mucho, pero en este caso, y después les envío el link para que lo escuchen. El sismómetro 2 es el que estaba registrado en roca sólida y se oye como un golpe seco de energías en frecuencias más altas. En frecuencias, en suelos blandos, la onda entonces reduce la velocidad, aumenta la amplitud y viaja en frecuencias más bajas. Entonces, eso es en general lo que pensamos como un efecto de sitio litológico. Sin embargo, es importante aclarar que esto es solamente efectos elásticos, es decir, cuando no tenemos la degradación del suelo, el aumento del amortiguamiento y una disminución de las amplitudes en los suelos blandos. Entonces, en estos efectos de sitio litológicos, que son, por ejemplo, los que están en la norma sismo resistente, vemos el siguiente efecto. En este caso, esta gráfica lo que muestra es la aceleración pico efectiva, la aceleración horizontal en superficie, en la roca, en el eje X, versus en contra la aceleración en el suelo más blando, en el eje Y. Y aquí les traigo dos figuras, son parecidas. En el caso de la figura de la mano izquierda, son curvas más que todo desarrolladas empíricamente por autores hace muchos más años. Y luego ya a la mano derecha está la figura de ecuaciones de predicción de momento, ecuaciones de modelos de movimientos sísmicos. Y lo que vemos es que, por lo general, hasta un momento de aceleraciones en roca, tenemos que en esta parte de aquí
tenemos que el suelo blando tiene amplificaciones, ¿cierto? Es decir, aceleraciones más altas en suelos blandos que en la roca. Sí, pues en la roca en superficie, digamos, cercana a ese depósito de suelo blando. Incluso, digamos, en IDRIS 1991, lo que él mencionaba es que las amplificaciones debido a los suelos blandos llegaban hasta a amplitudes mucho mayores, es decir, para, digamos, sismos de magnitudes mucho mayores. Sin embargo, ya en el 2013, no con estas predicciones, sino con ya más valores y más señales que hemos registrado a partir de todas las estaciones que hay en el mundo, podemos ver que este efecto depende, digamos, de la velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros. Entonces, por ejemplo, para suelos mucho más blandos, de velocidades de 150 metros por segundo, tenemos mayores amplificaciones. Por ejemplo, en esta parte de acá se puede ver en la curva verde oscura está por encima de las otras, es decir, que el suelo más blando es el que más va a amplificar para un mismo nivel de deformaciones. Sin embargo, tiene un límite de amplificar o amortiguar la señal para valores o para magnitudes menores. Y en cambio, es importante mencionarlo acá y también, por ejemplo, en la norma colombiana, lo que vemos es que suelos mucho más rígidos, de 300 metros por segundo, que igual siguen siendo suelos, tenemos que ese cambio entre amplificación y deamplificación se lleva a aceleraciones mayores. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque, por lo general, cuando construimos edificios sobre suelos blandos, debemos saber cuál es el efecto de esos últimos metros de depósito de suelo en la señal que finalmente le llega a la superficie. Y como vemos aquí, pues a partir de ecuaciones de predicción o ecuaciones empíricas que relacionan muchas señales, vemos que uno de los aspectos importantes es esa velocidad inicial de la onda de corte. Ahora, con respecto a allá el tema de las señales y lo que vimos del sismo de Noto del 2024. Perdón, antes de eso quería mostrarles este mapa global de amenaza sísmica, un poco para hacer la relación entre Colombia y Japón. Yo no sé si ustedes ven esto todo aquí arriba, no sé cómo quitarlo. Bueno, eh, listo, entonces lo que está aquí es la diferencia, pues el mapa global de amenaza sísmica a partir de la aceleración pico efectiva, ese valor que estábamos viendo ahorita, en escala global. Y a mí me interesa este mapa sobre todo para comparar, ¿cierto? Mapas de amenaza de diferentes países. En este caso, Colombia y Japón tienen, pues, Japón más que todo rojos hasta amarillos, pero sin embargo en Colombia, que es casi la mitad del tamaño de Japón, tiene también una gran zona de amenazas sísmicas altas e intermedias. Y pues ya hablando un poco más de las consecuencias de esta amenaza, los riesgos sísmicos han sido mucho más importantes en Colombia, por lo que, por ejemplo, acá los sismos más importantes en Colombia respecto a la magnitud, no a la energía de esos sismos, aunque sean sismos en Colombia de menor magnitud, de mucho menor magnitud, han tenido mucho más riesgos, mucho más daños económicos, mucho más colapsos de edificios y lastimosamente muchas más muertes. Sin embargo, también en Japón, y como vamos a mostrar, aún con normas mucho más estrictas y mayores desarrollos en investigación en la construcción de edificios, tiene igual muchos riesgos y aún sigue teniendo muchas consecuencias negativas para la población. Ahora, con respecto al sismo de Noto. Primero, lo que les voy a mostrar aquí, más que todo la parte del reporte de daños, lo pueden consultar en su totalidad en la página del GADRI. El sismo de Noto, Japón, fue un sismo de magnitud de momento de 7.5 a una profundidad muy superficial de 16 kilómetros. El sismo desde falla inversa dentro de la corteza y como podemos ver aquí en este mapa, en rojo es el epicentro del sismo
de, del 2024, el 1 de enero, y vemos que todos los punticos rojos son las diferentes réplicas y pues que nos delimitan un poco la, la dimensión de la falla y vemos que es casi del mismo tamaño, abarca toda la península. La aceleración máxima registrada en este sismo fue de 2.7 G y ha sido la aceleración máxima registrada en cualquier sismo en el mundo. Y la actividad pues hace parte de un enjambre de sismos que viene desde el 2007 e incluso con una mayor intensidad del 2020 al 2024. Aquí vemos también en el mapa, digamos, el sismo 2007 en azul y vemos que estaba hacia el borde izquierdo, hacia abajo, hacia el suroeste de la península, y el sismo del 2023 de magnitud 6.5, casi muy cercano al epicentro del sismo del 2024. Un aspecto importante aquí es que este sismo es producido por algo contrario a lo que, por ejemplo, conocemos del sismo de Tohoku el 2011, que es la famosa zona de subducción del Pacífico. Y en este caso y en este mapa no se ve muy bien, pero estamos hacia el lado, hacia el mar del Japón, con el fronterizo con China. Y entonces estos sismos de este lado de aquí, pues se creían que eran sismos de mucha menor magnitud y que no se estaban esperando tsunamis. Sin embargo, este sismo detonó un tsunami y detonó un aumento de un levantamiento de la corteza terrestre y en el cual en varios puertos de esta parte del norte se secaron, el nivel del agua descendió más de 4 metros, las playas aumentaron más de 200 metros, eh, el agua pues retrocedió. Con respecto pues a los efectos de sitio y a esa propagación de la onda, aquí vemos en el mapa a la derecha la aceleración máxima en las diferentes estaciones KNET de Japón, y lo que podemos ver es que si bien este sismo corresponde, digamos, esta línea negra y estas líneas punteadas, es a las ecuaciones de predicción de las ecuaciones de predicción, o antes llamadas ecuaciones de atenuación, es, este sismo pues es consistente con esas ecuaciones previas. Lo que podemos ver también es que, sin embargo, es consistente y el valor promedio está en esa misma zona. Hay puntos, por ejemplo, este de aquí, la señal de 2.7 G, está bien por encima de ese rango de uno más o menos la desviación estándar. Incluso interesante es que, por ejemplo, ese mismo sismo, que esa misma señal, es este, es este lugar de acá, que es mucho más lejano del hipocentro. Aquí rápidamente, pues, varios aspectos de esa propagación de onda. En primer lugar, la directividad de la señal, la forma en cómo estos sismos de gran magnitud, magnitudes de por encima de 7, se, se asemejan a una hoja de papel que se va rompiendo, ¿cierto? Entonces empezó el rompimiento en esta parte hacia el noroccidente y se fue propagando, pues como el efecto Doppler o el efecto de oír una ambulancia hacia la esquina de abajo. Por lo que entonces en esta señal de acá de 2.7 G tenemos no solamente efectos de sitio, probablemente de amplificación topográfica y combinados de amplificación litológica, sino también efectos de dirección, de directividad y, y de propagación de la falla. Bueno, otro aspecto que me gustaría también mencionar acá es que si bien uno de los primeros aspectos que mencionamos con la propagación de onda es la dispersión o atenuación de la onda con la distancia, vemos que los efectos de sitio a veces son mucho mayores que los efectos de la distancia. Por ejemplo, en este caso, en esta zona de acá, que tuvo grandes daños, vemos que, por ejemplo, este punto amarillo tiene amplificaciones casi 5 veces mayores que lugares muy cercanos. Esto probablemente es porque en estos puntos de acá tenemos suelos mucho más blandos que amplifican hasta 5 veces o más la señal o la aceleración máxima.
También podemos ver lo mismo. Bueno, estos eran valores pues para unas velocidades promedio de 350 metros por segundo. En este mapa a mano derecha, ahora vemos no las aceleraciones máximas, sino las velocidades máximas. Y ya en el zoom de la península, para mostrarles la visita de reconocimiento que hicimos a finales de enero del 2024. Y hoy, ahorita, lo que les voy a presentar son, como les dije, dos ciudades principalmente. La ciudad de Uchinada, que está aquí abajo, y que vemos que está cerca pues al mar y a este lago que tenemos acá. Y luego les voy a mostrar los efectos de sitio de amplificación de Guayima, como dos ejemplos contrarios o extremos de los efectos de sitio, uno de amplificación y uno de amplificación. Y lo que hicimos también en esa misión fue, los datos que les voy a presentar fueron datos de estaciones temporales de ruido o de, de ambiente para medir pues el efecto de los efectos de sitio con respecto a esas aceleraciones mínimas, las amplificaciones elásticas. Aquí hay algo importante y es que el propósito principal pues era revisar las fallas geotécnicas y los movimientos del terreno. Sin embargo, también les voy a presentar algunas consecuencias de estas fallas y en especial pues los daños a estructuras. Ahora con respecto a la ciudad de Uchinada. La ciudad de Uchinada, como lo vimos en el mapa anterior, está casi a 120 kilómetros del epicentro en el sismo de Noto, y en especial en el lugar donde más daños de licuación se presentaron, lo que teníamos es una tierra reclamada, unos suelos recientes que datan de 1900 a 1910, que fue ese lago, parte de esa laguna que se secó y donde empezaron a construir sobre arenas sueltas, saturadas. En especial, pues geológicamente, la barrera aquí con el mar del Japón tiene unas arenas, unas dunas de arenas eh, que generan como una frontera contra el mar, y luego el suelo vuelve a estar incluso a veces a elevaciones menores de las del nivel del mar, es decir, suelos completamente saturados. Además, en este caso, y algo para llevar también a Colombia es que si bien en Japón tiene una de las estaciones de señales sísmicas más densas del mundo, pues en esta ocasión la única estación cercana estaba a más de 6.5 kilómetros de donde se presentaron la mayor parte de los daños. Esos 6.5 kilómetros, pues además de que es una distancia considerable, es importante mencionar que esta estación, la supuestamente más cercana, está en otro tipo de unidad geológica y de comportamiento de suelo. Más que todo estaba en suelos ya mucho más antiguos, mucho más densos, y que no corresponden entonces a la señal o a la amplificación que pudo haber ocasionado los daños en Ochinada. Además, pues que esa aceleración que se registró acá, la aceleración pico efectiva es de 0.2 G, mucho menor a las que normalmente se consideran importantes para detonar el problema de licuación. Incluso, pues, los daños que les voy a presentar en estructuras fueron más que todo debidos al esparcimiento lateral spreading, y esto lo que presenta es al mismo tiempo, pues, levantamiento del suelo la parte de la base, digamos, de ese movimiento, asentamientos del suelo en la corona o en el extremo contrario, y grandes eyecciones de arena a lo largo de toda el área. Realmente el esparcimiento lateral se toma en cuenta como un movimiento, como una falla de un talud o una inestabilidad de talud. Sin embargo, aquí es importante mencionar que este suelo y pues toda esta zona es casi completamente plano. Es decir, que lo que generó el movimiento lateral fueron las capas pues, subterráneas o las diferencias eh, de horizontales que tienen estos suelos a unas profundidades mayores. Bueno, con respecto a la señal sísmica, ya lo que les mencionaba, que
esa estación más cercana a 6,5 kilómetros estaba en suelos, en arena, con las primeras capas, los primeros 10 metros con valores de N mucho menores, pues casi menores a 10. Lo que vemos es que la señal en ese lugar, que es esta línea aquí roja, tiene amplificación, tiene valores mucho pequeños, mucho menores, ¿cierto? Aceleración máxima de 0,2 G. Y como vemos, pues en esta gráfica aquí no se evidencia un pico de amplificación mitológica como los que estaríamos pensando en el tema de suelos sueltos. Sin embargo, lo que fuimos a ir a hacer es, bueno, aunque tenemos esta señal a 6,5 kilómetros, ¿qué tan parecido es el suelo en ese lugar con respecto al de la parte de los daños de esparcimiento lateral? También importante aclarar es que pues, toda esta investigación está en curso. Pues seguimos en exploraciones, en especial al principio, a un mes de los daños del sismo, fuimos a hacer medidas no invasivas, pero sin embargo, próximamente se estarán haciendo también ensayos de laboratorio y ensayos ya a mayor profundidad en campo. Estos son los daños típicos de esparcimiento lateral que vimos. En la mayoría de los casos les voy a mostrar antes y el antes y el después del sismo. Lo que vemos es pues que antes era un campo plano de, en este caso un cultivo y al lado izquierdo hacia el fondo una cancha de fútbol. Y lo que vemos es que pues el esparcimiento lateral casi que generó dos pisos, dos cambios de más de 50 centímetros en ese lugar. Estábamos aquí, digamos, como en la corona de ese movimiento. Lo que vemos es que también generaron grandes grietas y aunque estas fotos fueron más de un mes del sismo, vemos que todavía hay grandes eyecciones de arena. Luego, pues esto está como, estamos hacia el lado del esparcimiento lateral y vemos también, por lo mismo, grandes eyecciones de arena, asentamientos diferenciales de las estructuras, ciertas rotaciones hacia la base del movimiento y algunas inclinaciones y hundimientos de postes. En cambio, en la parte de abajo de ese movimiento, en el pie de ese, digamos, talud, lo que evidenciamos es un asentamiento y una rotación en sentido contrario, es decir, en estas casas, en vez de moverse en la misma dirección que el terreno, se movieron en dirección contraria, como si el suelo que estuviera por debajo los estuviera empujando y salieran hacia, hacia el pie del talud. Por último, de este lugar de Uchinada, lo que vemos aquí es que uno de los aspectos es que como luego de la licuación, el hundimiento de semáforos y de postes, ¿cierto? Aquí vemos pues una reducción de más de 1 metro y también el levantamiento de los andenes y el levantamiento de esas estructuras, como les decía, en el pie de ese movimiento. Ahora con respecto a la ciudad de Guayima. Guayima es una ciudad que queda mucho más cercana al epicentro, a, aquí a menos de 30 kilómetros, y lo que vemos, lo que les voy a mostrar más que todo, es pues los daños evidenciados en esta sección de aquí, unas 8 cuadras cercanas a el mercado donde hubo el gran incendio. Lo que vemos también, por ejemplo, en esta foto, son la evidencia de los altos esfuerzos de compresión y las grietas en el camino. Y sin embargo, en este caso de Guayima, la evidencia no es clara de si los daños en estructuras y los colapsos de algunas casas fueron debidas a licuación o una combinación entre amplificaciones y del terreno, más que todo debido a los suelos blandos, pero no completamente licuados. También para mencionar el tema de efectos de sitio y en cuanto a las señales sísmicas, en esta ciudad teníamos dos estaciones, JMA y la estación ISK 003. Estas estaciones están separadas en menos de 1 kilómetro. Sin embargo, la estación JMA está en un suelo mucho más rígido y en cambio la ISK, que está más cercana a la zona de daños, es una estación en suelo más blando.
Primero con respecto a la comparación entre estas dos señales, y esto, pues volviendo al inicio, es como si tuviéramos aquí una estación de roca y los efectos litológicos o de amplificación fueron más que todo hacia el lado derecho. Lo que vemos aquí es que primero las señales, en este caso es las señales en velocidad, la componente este-oeste y la componente nor-sur. Primero la de Wajima, que es la de JMA, que es la de suelos más blandos, y ISK de suelos más rígidos. Lo que vemos entonces es que en el caso de Wajima tenemos una clara amplificación, ¿cierto? Alrededor de 0.9 o 0.8 segundos, que casi que no vemos en la de ISK 003. En este caso también lo que podemos ver es que si hacemos la comparativo no de los sismos de gran magnitud, como fue el sismo del 2007 o el sismo del 2024, sino respecto a todas las otras señales, vemos que aquí hay un gran efecto no lineal, como les mencionaba, cuando las deformaciones son mucho mayores, el amortiguamiento es mayor y ya entonces no tenemos el mismo pico de amplificación, sino que tenemos un cambio a frecuencias mucho más bajas a periodos mucho más largos. Esto es importante porque las amplificaciones que se pudieran encontrar a magnitudes menores ya no se ven a las mismas frecuencias para sismos de gran magnitud, que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta en las normas y en los diseños de ingeniería sísmica. Ahora, con respecto a los daños, interesante es mencionar sobre todo la combinación de causas para los mismos daños. En este caso, digamos, les muestro el colapso del primer piso o piso débil, ¿cierto? Que en el caso de Japón se presenta mucho en esta zona por dos razones. Una, porque además de la amenaza sísmica, hay una gran amenaza de tifones, de huracanes de altos vientos, y lo que causa esto es que pues tenga techos mucho más pesados. Entonces, en los dos casos, aquí dos casos, lo que vemos es que el primer piso, tiene pues una rigidez, una inercia muy diferente a la del segundo piso, y entonces colapsa completamente el primer piso. Además, porque como el limitado espacio que hay en estas ciudades tan densas, la mayoría de las veces el primer piso tiene menos columnas y es un piso pues mucho más flexible. Sin embargo, como les mencionaba al principio, en Guayima, aunque si bien hubo este tipo de evidencias de licuación con respecto al levantamiento de pozos o de manholes, en este caso de más de 1 metro, estas mismas consecuencias de licuación no concuerdan a veces con el colapso de estructuras debido a que al mismo tiempo que hubo licuación de pronto en eh, capas de suelo o suelos mucho más superficiales, al mismo tiempo que hubo licuación, hubo también amplificación de la señal sísmica y entonces colapsos de estructuras de 1 y 2 pisos. Por el caso, de pronto esta fue una foto que se compartió bastante, fue el volcamiento de un edificio, es quizás uno de los pocos edificios de gran altura, 7 pisos, en la ciudad de Guayima. Y lo que vemos aquí es que también es una combinación de fallas, no solamente, pues quizás al principio estábamos pensando que era más que todo licuación y que pues se hundió y hubo un asentamiento total y diferencial del terreno. Sin embargo, lo que vemos, y aquí la idea es que si bien había una cementación profunda, lo que falló fue la conexión o lo que había entre el sótano y el primer piso, que entonces en algunos casos uno podría decir que esto fue una cimentación superficial, pero realmente esta era la placa antes del sótano. Y luego también pues está el efecto de esquina, esto ya es una esquina y acá pues alrededor tiene edificios también de mayor altura. También pues una combinación de diferentes aspectos, por ejemplo, lo mismo que decíamos, diferentes tipos estructurales de los diferentes de estos pisos que generan también esos cambios de inercia. Este pues es un tema que también se ha seguido investigando bastante, en especial porque fue, digamos,
la única zona de edificios altos. Por último, mencionar brevemente el caso del fuego, del sismo. Luego del sismo, unas 4 horas después, el tema, como les mencioné, el río que pasaba por aquí cerquita y el mar que no estaba más de unos 200 metros de este lugar, retrocedió a más de 200 metros y entonces pues el agua, el río se secó, no había agua en el río y, no, y había pues esos levantamientos de los pozos o del manhole, entonces pues no servía el acueducto y por ende cuando empezó el fuego no hubo forma de extinguirlo, además porque esta zona queda rodeada de montañas y hubo muchos deslizamientos de todas las vías, cierres de vías y no hubo acceso a, durante más de 6 horas para, para apagar este incendio. Con esto, yo creo que ya llego hacia el final de esta exposición y les agradezco a todos por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, si la pueden poner en el chat o la pueden también hacer eh, abriendo los micrófonos. Buenas tardes, Silvana. Buenas tardes, Gustavo. Gustavo Redondo, sí. Yo tengo varias preguntas. Bueno, voy a hacerlas en el orden que se me ocurra. En fin, la primera es, ¿ahí se presentó tsunami? Es un tsunami, pero de menos de 2 metros de altura, no por toda la costa, sino en la costa. A ver si me devuelven alguna que veamos el mapa. Eh, hacia el lado contrario, en este lado de aquí, a ver, otro mapa más grande. Eh, realmente el tsunami no ocasionó la mayoría de los daños, en especial porque eh, estaba en lugares donde no había casi residencias. A ver, en esta parte de aquí abajo, como les estoy mencionando, si ven el láser, toda esta parte hubo el retroceso de el Claro. levantamiento de la corteza terrestre, entonces no hubo tsunami. Tsunami estuvo en esta parte de aquí arriba y en esta parte de aquí arriba las olas llegaron a 2, 3 metros de altura, no ocasionaron colapsos de estructuras, pero pues sí se veía evidencias de un tsunami. La otra inquietud, el sistema de alerta temprana que tenían en la zona sirvió de algo. Pues es que veo que está muy cerquita a la zona costera, el sismo pues debe ser súper complicado. No creo que haya, pues el sistema de alerta temprana surtió algún efecto. Sí, esa pregunta es muy interesante porque se, hay diferentes formas de ver un sistema de alerta temprana. Y yo creo que aquí, digamos, una es que pues no fue un sismo oceánico, fue sobre la corteza terrestre, es decir, sobre la península. Entonces, más que todo, ¿qué pasó? El sistema, que es, pues, y gracias a, a este sistema, sí hubo menos víctimas, y es que esto ocurrió el 1 de enero de 2024, pues un día festivo, a las 4 de la tarde. A esa hora, el sistema de alerta temprana en Japón, pues bueno, hay varios sistemas. Uno muy importante son alertas en el celular de todas las personas de la zona, pero además otro importante es las canales de televisión y los, y los radios. Y entonces, como era día festivo, 4 de la tarde, muchas personas estaban ya viendo televisión y entonces eso fue una forma de salir. Aquí quería aclarar algo y por eso me vine hasta esta diapositiva, y es cómo se considera un enjambre de sismos. No detallé esa parte, pero digamos, 4 minutos antes del sismo de magnitud 7.6 hubo un sismo de magnitud 6. Entonces, 4 minutos quiere decir que primero llegó la alerta de alerta temprana del sismo de magnitud menor. Entonces, muchas de las personas ya habían salido de sus residencias.
Ahí lastimosamente lo que pasó, 4 minutos, fue que muchas personas volvieron a entrar a sus casas antes del segundo sismo de mayor magnitud. Bueno, También para aclarar, porque igual este es un sismo, aquí hicimos el zoom a la península, que tiene menos de 30 kilómetros de extremo a extremo, pero este sismo también se sintió, digamos, en la ciudad de Tokio. Entonces, ahí sí la alerta temprana por televisor, por celular, llegó varios minutos antes y esos minutos son importantes sobre todo para las víctimas, no solamente víctimas mortales, pero en especial para las personas que puedan meterse debajo de una mesa o ir a un lugar de menos daños. Entonces, eso sí ha servido. tengo otra inquietud y es esas aceleraciones de más de 2G se pudieron haber registrado en otros sitios de Japón. Y la otra cuestión, ¿no se saturaron los sismógrafos de esta zona ahí próxima a la falla? Em, Sí, muy interesante, pues porque la primera, con respecto a eso, siempre cuando hay estas estaciones que generan esas señales, esos valores tan altos, pues una primera idea es que de pronto hubo algo que estuvo mal en esta estación, en especial porque pues no es la más cercana al epicentro. Sin embargo, pues yo incluso estuve en la zona, no les traigo acá, no la puse, la forma del acelerograma concuerda, no solamente el pico máximo es de 2.7, sino toda la energía de la señal está mucho mayor. Entonces, no saturación en ese caso y es realmente pues un valor que sí se está considerando como certero. Lo mismo, pues todavía falta por entender bien cómo fue pues la combinación de esos factores, la directividad, la amplificación litológica, la amplificación topográfica en ese lugar. Eh, con respecto a dónde hubo otras amplificaciones, y aquí de pronto no lo muestro, pero pues aquí también cuando hablamos de amplificación, sobre todo en este mapa, estoy viendo esa es la aceleración máxima, ¿cierto? A un instante. Pero si vemos también, por ejemplo, las de velocidades, el mapa cambia, y es decir, amplificaciones de velocidades hubo en otros lugares, no en esa misma estación. Entonces, todo esto depende también de la frecuencia a la que se genera esa amplificación máxima. En este caso, esta aceleración máxima de 2.7 concuerda pues con la periodo de esta estación, que es Gracias. 2 segundos. Muy interesante la exposición y todo. Me queda la última, creo yo, y es cómo tuvieron la grabación de esos registros sísmicos en suelo duro o en roca y en suelo blando. ¿Cómo que? ¿Cómo se obtuvo ese sonido de la grabación del registro sísmico que nos mostrabas al Al principio, principio. Carlos? ¿Tienen en Ah, las estaciones algunos sistemas de grabación o algo? no, bueno, para hacer el ejercicio, y esto lo utilizo en clase y les invito a utilizarlo, de la página del Servicio Geológico de Estados Unidos, la forma de poder escuchar un sismo es acelerarlo, pues cambiar las frecuencias, ¿cierto? Porque frecuencias sísmicas que están alrededor de 2, máximo 15 Hz, no están, pues no se escuchan con el oído nuestro. Entonces lo que hace para uno escucharlo es, pues en vez de que dure 1 minuto, lo escuchamos en menos de 10 segundos o 5 segundos. Entonces lo aceleramos y aumentamos las frecuencias para ahí sí que sean percibidas por el oído humano. Son las mismas estaciones, son las mismas señales, es la misma señal que, bueno, en este caso eran sismos de más o menos 1 minuto, bueno, en este caso 90 segundos, simplemente lo escuchamos en menos tiempo. Muchas gracias, muy interesante, excelente, te felicito. Gracias. Bueno, también aquí hay unas de Jorge Antonio Upiri, evidencia de afectaciones en estructuras hidráulicas como diques de defensas ribereñas. Tengo una cuestión si realmente se proyecta algún mejoramiento en estas estructuras en terreno arenoso. Sí,
Realmente no lo mencioné. Una de las grandes afectaciones de este sismo es que como es una península, la, no hay muchas vías de acceso y en especial con respecto al acueducto y al alcantarillado, en especial el acueducto, el agua de toda esta zona, el agua dulce de esta zona viene desde la ciudad de, ay, se me olvidó el nombre, que está aquí más abajo de Uchinada. Entonces, casi duraron más de 5 meses en restablecer por completo el acueducto de toda la región. ¿Por qué? Porque la mayoría de la forma de llevar el agua a estos lugares es por diques. Y estos diques, muchos de ellos fallaron, pues aquí hay unas 5 represas, pero en especial más abajo, pues todas las vías están en taludes, pues en construcciones humanas, y muchas de ellas tuvieron daños. Entonces era muy difícil recuperar, pues arreglar completamente el sistema de acueducto de la zona. En especial en ese aspecto, lo que se estaba viendo es pues, que es al mismo tiempo una inestabilidad de taludes, pero también por amplificación de litológica un poco de estas estructuras, a veces hasta de 2, 4 metros de altura. Con respecto a, los, a las defensas ribereñas, nosotros pues en ese caso no estuvimos como con acceso a esos lugares, en especial porque pues, la visita era muy corta, pero yo sé que, digamos, hubo una visita detallada para revisar pues, las afectaciones a estas estructuras. Esteban, bueno, estos mecanismos focales se presentaron, se dijeron. Sí, o sea, bueno, la idea de esa zona de Japón no es básica, no es principalmente la zona de subducción del Pacífico, sino estas más que todo son solo, pues son sistemas de fallas regionales, que no las muestro, pero la idea es que este sismo y este enjambre más que todo está detonando unas microfallas que se estaban identificando en toda esta área del mar del Japón. Ya este sismo y pues ha habido grandes, incluso años anteriores, se han hecho varias campañas de exploración para, para mapear, para identificar las fallas sísmicas en esta otra zona que es contraria, digamos, a la del sismo de Tohoku, de más que todo hacia el lado extremo, hacia el Pacífico. En esta zona, pues inicialmente no se pensaban en esas fallas de subducción, por lo mismo que no se tenían previstos tsunamis de grandes riesgos. Eso está de pronto pues cambiando en este momento. A Diego Cordero, gestión de riesgo, viendo los daños que presenta, cómo fue la respuesta preventiva y reactiva de las autoridades de las ciudades. Eh, sí, aquí no hablé de eso, pero a mí me gustó mucho aprender un poco, pues, y tener la, la posibilidad de estar en esos lugares. En Japón, bueno, por un lado, pues ya les mencioné que si bien pues ya están preparados en estos casos, eh, este lugar, por estar muy aislado, no era muy fácil volver, pues la resiliencia y volver a activar rápidamente el sistema de acueducto, pero incluso también de electricidad y el sistema de comunicación. Por ejemplo, respecto a la gestión del riesgo, más que todo en la parte de reactividades de las autoridades, Japón es un país que fortalece y pues que se enfoca mucho en la infraestructura. Digamos, en los primeros meses lo más importante era recuperar la comunicación pues, y el acceso a estos lugares. Y eso se logró en una primera instancia, en las primeras semanas, meses, respecto a vías marítimas. Sin embargo, otra vez, pues era difícil acceder cuando los puertos se habían secado. Entonces fue más que todo por el lado de hacia aquí adentro. Em, con respecto a pues, reactivo y más que todo preventivo, en Japón, algo que me pareció muy importante es que no solamente
son los canales oficiales, digamos, el sistema oficial, que es de los primeros que se activa, sino también todas las universidades y los centros comunitarios son mucho más activos. Entonces, por ejemplo, muchos investigadores, profesores, estaban tiempo completo en noticieros, en televisión y en radio, y conectando pues un poco con lo que había pasado, explicando desde el punto de vista académico y también mostrando todo lo que puede hacer cada persona individualmente. Algo que se me olvidó mencionar, pero a mí me pareció muy impactante, es que ese fue el 1 de enero, entonces en ese momento, en ese lugar, un fuerte invierno. Y más que todo, las vidas, las pérdidas humanas, no se deben a como tal el colapso de los edificios, sino hasta casi un 40% hacia la imposibilidad de, de acceder a ellos. Entonces, en este caso, en ese 40%, gran porcentaje fueron muertes debidas a problemas de hipotermia y de asfixia, de no poder llegar a, a salvar a estas personas. Eh, que para mí fue impactante porque igual en Japón, y si vieron los tipos de colapsos, más de 8.000 viviendas colapsadas, la gran mayoría viviendas ancestrales construidas con bareque, con techos muy pesados y que no te cumplían, digamos, normas sismo resistentes. También es de aclarar que esto es un lugar aislado, más que todo eh, de pescadores y de agricultores de la zona. Entonces, eso me causó mucha impresión. Las con respecto a Gámez, las estructuras de 1 y 2 pisos presentan falla por capacidad portante debido a la pérdida de resistencia al suelo de fundación. No, más que todo, las de 1 y 2 pisos, como les mostré, el efecto de piso débil por esos techos pesados y más que todo por las conexiones de estas estructuras de madera tradicionales, o de madera o pues techos o muros de tierra compactada, casi muy parecido al sistema colombiano. Con respecto al efecto de esquinas que citas, existen modelos numéricos con los cuales podemos evaluar la potencial falla. Tenemos registros recientes de la ecuación en Colombia. Bueno, no, la segunda con respecto al efecto de esquina, eh, sí, pues, a ver, existen modelos numéricos sobre todo para calcular primero los efectos de cambios de esfuerzos al tener, digamos, una excavación cercana a un edificio. Y eso es, pues, una falla común. Y la idea de estos modelos es que no solamente están tomando en cuenta los esfuerzos o las resistencias, sino también las deformaciones y el cambio en las deformaciones. Y con estos cambios de deformaciones se puede tomar en cuenta los efectos de sitio, de esquina para estructuras. Y la última pregunta: en Colombia tenemos registros recientes de la ecuación. Recientes, no creo, lastimosamente no conozco, pues sobre todo porque tristemente eh, son pues los lugares donde ha habido, digamos, daños de licuación. Primero, no fueron recientes, y segundo, eran lugares donde en ese momento no había tantas viviendas. Por ejemplo, lugares como la zona de, del Urabá antioqueño, el sismo de Apartadó, también en la parte del Pacífico colombiano, de Chocó, Nariño, por ahí también, pero no considero reciente. Alejandra, conocimiento del riesgo, teniendo en cuenta la amenaza por sismo y tsunami. ¿Sabes si tienen zonificación de amenaza y riesgo por estos eventos? En el caso particular de los deslizamientos detonados por sismo, ¿se debió apenas a los sismos o hubo eventos de lluvia acumulada? Muy interesantes tus preguntas, Aleja. Con respecto al conocimiento del riesgo, sí hay zonificaciones de amenazas y riesgos, en especial todas estas zonas y casi todo Japón. En cada lugar está muy claro señalizado mapas que te dicen cuáles son los riesgos más importantes de la zona,
y te dicen claramente cuando hay pues amenaza por sismo y o por tsunami. Muchos lugares de evacuación, por ejemplo, mencionan que son evacuaciones para una de las amenazas, no todas, ¿cierto? El mismo lugar no es apto para, digamos, la amenaza por tsunami que por la del sismo y otras, incendios y inundaciones. En el caso de los deslizamientos detonados por sismo, en este caso, pues una parte del trabajo también fue respecto a ese lado, porque por un lado estaba nevando y hubo mucho hielo. Entonces, muchos de los deslizamientos no fueron cosísmicos, sino posísmicos, a veces unas semanas después. Incluso los que fueron detonados durante o cosísmicos, eh, también pues será con altas pues, capas de nieve, entonces pues eventos de lluvia acumulada o bueno, saturación debido a esas nieves que es un tema difícil porque la diferencia entre nieve y lluvia y cómo considerar esa saturación del suelo. Yo creo, pues aquí hubo también investigación porque los deslizamientos detonados por este sismo fueron más que todo en capas muy superficiales y no generaron, pues fueron grandes enjambres de deslizamientos, pero no generaron, pues generaron daños en vías y daños en las bocas de los túneles, pero como les digo, muy superficiales. Em, Jorge, hay formulaciones para calcular el asentamiento por licuación. Algunas de estas se aproximan a lo evidenciado en campo, o es un cálculo muy simplificado porque no se considera otros efectos dependiendo de la estructura. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Yo creo que es como los temas más importantes. En este caso, pues, no lo tuvimos tan en cuenta, en especial porque lo que les presenté es el caso no de asentamientos por consolidación o asentamientos debajo de una estructura, sino más que todo el fenómeno, pues, o la consecuencia de esparcimiento lateral. Entonces, estas formulaciones no abarcan estos asentamientos pues no asentamientos, sino más que todo como movimientos laterales del terreno. Eh, es un cálculo simplificado, sí, es el que utilizamos más que todo, pero sin embargo es importante aclarar que estas formulaciones son muy locales con respecto a cada estructura. Y aquí, más que todo, lo que estábamos viendo era algo más general de varias cuadras o manzanas de edificios. Pues, y ahí yo creo hacer la aclaración es que depende mucho de las condiciones locales de cada lugar. Entonces, en este caso veíamos que a más eh, en una misma cuadra, 5 estructuras, cada una tiene daños muy diferentes, cuando no es por ese esparcimiento lateral, sino por asentamientos totales o diferenciales. Entonces, es difícil utilizar estas metodologías en escalas regionales o a nivel de ciudad. Yo creo que ya resolví todas sus dudas y ya para estar en el tiempo, no se aleja. Hola Silvana. No, realmente llegué un poquito tarde, entonces no sé si parte de las inquietudes que tenía ya pues las habrías expuesto. Como te dije, es una exposición, pues es un tema bien interesante. Yo creo que a todos nosotros, eh, teniendo en cuenta que igual compartimos algunas similitudes con Japón debido a nuestra localización, conocer eh, cómo afectan ese tipo de sismos, que digamos es una aceleración como lo mostraste bastante elevada, pues saber también cómo pueden comportarse nuestras estructuras es bien interesante y hace parte también del conocimiento del riesgo que pues, seguimos estando atrás todavía. Eh, no sé, invitar a nuestra audiencia para nuestro próximo seminario que está programado para más o menos 3 semanas. Es todavía este mes, si mi memoria no me falla, ¿cierto?
Está programado para el 30 de julio. Está programado para el 30 de julio, entonces nos gustaría invitarlos. En esta oportunidad vamos a tener presentaciones de investigaciones doctorales en ingeniería, ya no me acuerdo, no lo tengo aquí. Pero es en aplicaciones de inteligencia artificial. En inteligencia artificial, sí, exactamente. Entonces, pues nada, darte de nuevo las gracias por la presentación de este tema y de nuevo agradecer a la audiencia e invitarlos para nuestro próximo seminario el 30 de julio y estaremos enviándoles la invitación para que puedan asistir. Gracias a todos. Y ahí les dejo mis contactos y cualquier cosa también a la hora.